por qué el reino? ¿Por qué el reino de los cielos? ¿Por qué este canal trata del reino de los cielos? No se trata de cambiar nada, se trata de sumar. Yo, como académico, como gente que le gusta investigar, así como muchos de ustedes, siempre estamos indagando y buscando nuevas cosas. Soy de lo que estoy seguro de que Dios quiere que lo busquemos más, que no nos contentemos solamente con lo que conocemos ya de su plan de Él, del perdón de pecados, del bautismo, del amor a los enemigos, de las cosas hermosas del Evangelio que están en la Biblia, sino Dios siempre quiere que busquemos más de Él. Eso es lo que yo creo. En Mateo capítulo 6 hay una palabra muy conocida que dice: busca primero el reino de Dios. Esa palabrita, buscar primero, buscar es siempre indagar, perseguir, estar ahí, es una búsqueda constante, un hambre constante por querer conocer más de Dios. Personalmente creo que Dios pone eso en nuestro corazón, en nuestra mente, para querer descubrirlo, y pienso que Dios siempre va a querer que el ser humano descubra más de Él, es su deleite. Y en este caso, el reino de Dios me llamó mucho la atención porque para mí complementa mucho más la fe al Señor que tenía. Es más completo. Cuando yo siempre hablo con mis amigos, les digo que siempre al buscar, si uno encuentra algo mejor, pues lo tomo. Y en mi fe encontré que esto complementaba mucho mejor la fe que ya tenía, la complementa. Y creo que hay más cosas que uno no conoce que pueden complementar tu fe. Y a veces uno mismo tiene que buscarlas. Tiene que buscarla uno mismo, es responsabilidad. Es responsabilidad de uno mismo buscarla. Considero que a Dios le agrada eso por ese versículo que les he dicho, Mateo 6. Busca primero el reino de Dios. Búscalo, búscalo, búscalo. Algunos dirán, ya lo encontré, sigue buscando porque es algo que no tiene fin. Y justamente el reino me llamaba la atención porque generalmente en los evangelios se habla del reino, que toda la Biblia está llena de esa palabra, pero generalmente en los evangelios se puede apreciar más. Sobre todo, quiero citarle un par de versículos. No soy teólogo, por si acaso. Soy una persona que le gusta indagar, le gusta buscar, una persona que cree que Dios anhela que lo busquemos y descubramos más de Él. Por eso es este canal, porque estoy seguro que muchos de ustedes están buscando también, así como yo también busqué. O sea, buscamos llenar más de Dios, ¿no? Juan el Bautista en Mateo número 3, justamente su mensaje en Mateo 3:2 dice, Juan el Bautista llamando a todos, ¿no?, al arrepentimiento, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así decía Juan el Bautista, ¿no? Primero, antes de Jesucristo, él comenzaba así su mensaje. Y luego, cuando Jesucristo comienza su ministerio, también lo dice él. Lo dice en el mismo Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesucristo todavía no había sido crucificado, no había muerto, no había resucitado, pero sin embargo él vino con ese mensaje siempre: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, estaba hablando de, sabemos que él venía del cielo, del reino de Dios. Él venía del reino de Dios y decía: ese reino se ha acercado, ya está acá, ¿no? Entonces vemos que es importantísimo, ¿no? Importantísimo esto de conocer del reino de Dios. Y también les manda a sus discípulos que prediquen el evangelio del reino de Dios. En Mateo también le dice: vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. Él todavía no había muerto, no había resucitado, pero sin embargo decía: prediquen el evangelio del reino.
Lógicamente, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un lugar celestial, pero es un gobierno, es como un país que se llama reino de Dios. En ese hay una autoridad que se llama el rey, y como todo gobierno, pues hay leyes, hay ejércitos que son los ángeles, hay lugares celestiales, ¿no? Hay personas, ciudadanos del reino de Dios, ¿no? Entonces, y todos aquellos que conocen y buscan a Dios, entran a ese reino como ciudadanos del reino. Y los que estamos acá somos, como él lo dice, embajadores del reino, lo dice San Pablo. Pero habla de todo un gobierno. Me llamó mucho la atención eso del reino de Dios. Es muy hermoso. El Señor vino a traernos acá un reino. En otras palabras, cuando Él viene dice, oye, por si acaso se acercó mi gobierno, el rey, nuestras leyes, nuestra forma de vida, nuestra cultura, todo se ha acercado y nos invita a todos, ¿no? Nos invita a todos a participar de ese reino. Por eso es de que Él dice, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, prediquen el reino de los cielos, ¿no? Entonces complementa todo eso. Él no vino a traernos una serie de ritos ni mensajes así medio místicos, sino nos vino a traer lo que nosotros siempre el hombre siempre quiso. El hombre siempre, Dios le dio un reino desde el inicio a Adán en Génesis. Entonces lo que Adán perdió en ese momento fue esa autoridad que Dios le había dado, ese gobierno que le había delegado. Había perdido, en otras palabras, la administración de ese reino, porque desobedeció. Pero Dios, al venir nuevamente, otra vez, su plan nunca cambió. Él quiere devolvernos el reino, quiere que nosotros estemos con Él. Por eso es que el ser humano siempre anhela el gobierno, siempre anhela el poder, porque es inherente, porque Dios nos lo dio, ¿no? Lo perdimos, lo perdió Adán, pero nos lo volvió a restaurar ahora, nos lo quiere dar de nuevo a todos aquellos que lo reciben, etc. Por eso este canal habla mucho del reino. Vamos a hablar todo sobre el reino de Dios, que es un liderazgo, ¿no? Te desarrolla tu liderazgo, es poderoso, es muy hermoso, y vamos a hablar de los secretos del reino. Recuerda que el Señor habló muchísimo del reino, las parábolas. Esto es como, el reino de Dios es como una semilla, es como un hombre que sembró la tierra, como el sembrador, ¿no? Es como una perla, siempre hablaba del reino. Por eso es que vamos a indagar un poquito más de esto, y sobre esto trata ese canal. Así que el reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros, nos invita el Señor a que seamos parte de ese reino, que entremos al reino, que lo disfrutemos, que no nos conformemos solamente con conocer algunas partecitas, queremos conocer más del reino, queremos conocer cómo es adentro del reino, cómo se comporta el rey, qué privilegios nos da, qué cosas nos ha dado. Eso es hermoso, eso no tiene límite. Termino con esto. Un amigo una vez me dijo lo siguiente, me dijo, Renato, acabo de venir del Ministerio de Trabajo y acabo de hacer un trámite, me dice, ¿sí? Un trámite. Y me hizo la pregunta, como soy administrador, me dice, ¿tú conoces todos los trámites que se hacen en el Ministerio del Trabajo? Y le digo, ¿todos los trámites? No, conoceré uno, dos. Y me dice, pero deben haber cantidad, cantidad. Y me dijo, imagínate cómo será el reino de Dios. Nosotros pensamos que conocemos mucho de Dios, pero quizás conocemos un puntito. Y el reino de Dios, que es un gobierno, ¿cuántas cosas habrán? ¿Cuántos privilegios nos estaremos privando? A veces acá en estos ministerios, si no conocemos las cosas terrenales, los ministerios terrenales, que nos darán quizás por ahí algunos beneficios que no sabemos, porque no sabemos. Puede ser que tengamos algunas capacitaciones gratis, pero no sabemos. Imagínate el reino de Dios. Así que este canal es sobre eso. Vamos a indagar, vamos a profundizar. Todo lo que hablemos será sobre eso. Eso nos ayudará a desarrollar nuestro liderazgo y a ser personas que influyen positivamente en este mundo. Seremos una luz, una sal, como lo dijo el Señor, representándoles del reino de Dios aquí en la tierra. Un fuerte abrazo.